hagas estos sacrificios. Sacrificios humanos. No debes hacerlo. Entonces, esta gente no se da cuenta que al que tú vistas a tus hijos y participes en una fiesta que es totalmente satánica, tú estás haciéndote partícipe de los demonios. Dice, no puedes estar en la mesa del bien y con la mesa de los demonios. O sea, tienes que definirte. Ahora, la gente piensa que esto es un chiste, pastor, ¿no? Y de chiste yo no le veo nada. ¿Por qué no mide la fuerza? Porque estamos entrando en una era donde pareciera que todo es broma. Y si algo es importante en el juego del punto diabólico, por ejemplo, en las escuelas, los chiquillos tienen experiencias con la cuija, ¿no? Juegan con una tabla que les dice sí o no, y lo juegan de broma, porque como pareciera que el morbo bromista jala mucho a una sociedad adolescente y a una sociedad de jovencitos, ¿verdad? Entonces, visto a mi hijo de vampirito y hago todo esto, sin saber los trasfondos de las cosas, porque detrás de todo esto hay espíritus que están moviendo y que son reales. Y que por ejemplo, estos trolls, ¿no? Salió una película hace unos días de los trolls, y ves a los trolls así como, qué lindos muñecos con cabellito de colores. Y se ven muy, y los hacemos tiernos. Bueno, hay un trasfondo de todo esto, y hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero empezamos a participar. Y yo creo que Satanás no perdona la ignorancia. Satanás por la ignorancia ata gente, la manipula a la gente, inclusive la lastima, y nosotros estamos viendo un tiempo muy específico en Estados Unidos donde la gente al minimizar el poder de la maldad, estamos viendo que la maldad avanza, ¿no? Y aquí es muy interesante ver que inclusive hay mucha gente que está entre dos cosas, entre Dios y hacer estas festividades. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque en estas abrimos puertas. Las puertas son lugares espirituales que nosotros recibimos bendición o maldición. Y la gente al abrir estas puertas en sus corazones, creo que hay consecuencias muy serias. Sí. No, y otra cosa, pastor, a mí nunca se me va de la mente en una conferencia que tuvieron los jóvenes en una iglesia que nosotros asistimos. Estaba hablando el pastor y dice que para esas fechas los satanistas y todo su grupo de gente ayunan 40 días para luego ofrecer los sacrificios que ofrecen. O sea, no es nada más algo sencillo de que se visten o festejan, sino que es algo tan profundo que la gente no sabe que está haciendo envuelta, es como una bola de nieve y hasta llegar a ese punto. Entonces, todas esas personas que practican brujería, hechicería, todo eso se manifiesta en estos tiempos. Todo eso sale a relucir. Como dice la palabra de Dios, que las obras de la carne son manifiestas. Y manifiestas, ¿qué quiere decir? Que son visibles, o sea, se hacen visibles. Entonces la gente después anda toda asustada. Mi hijo me decía que les platicaban que la gente después empezaba a ver, me asustaron, miré esto, o se me apareció esto, lo otro. ¿Por qué? Porque ahí en ese servicio les empezaron a decir de tantas cosas que hay, que ellos sin saber a lo que van pueden caer o ser inducidos por algún amiguito, como mire el famoso juego ese que ya ahorita ya no se oye mucho, pero el juego ese de lápiz de Charlie. Fíjate que le diste el punto porque ayer precisamente mi hija estaba viendo, tenemos cable y estaba viendo Disney Channel. Entonces he estado al pendiente de lo que está viendo y de repente estaba yo oyendo y decían Johnny, 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 y sale y volteé a la tele y estaban jugando ese juego. No más que en grande, con los lápices más grandes, y le cambiaron el nombre. Entonces no le decían Charlie, le decían Johnny. Entonces estaban 4 jóvenes ahí invocando eso. Y le dije a mi hija, cámbiale ahorita. Y me dice, ¿qué es eso, papá? Y ya le expliqué, me dice, wow. Le digo, sí, ve lo que estás viendo. O sea, tienes que ¿Y en qué canal cuidado. estaba esto? En el Disney Channel. O sea, es que hay una introducción. O sea, No, es que lo están preparando jugando todo el mes. Resulta que le dije a mi hija, porque he estado supervisando eso, digo, oye, ¿qué estás viendo? Ay, cámbiale los programas. Yo le estoy diciendo, cámbiale cámbiale. El otro día sacaron el pentagrama, hermano, y estaban todos vestidos con sus destas y haciendo ahí conjuros. Digo, wow, puro mocoso, puro borrillo de 12, 13 años, hermano. Y yo me quedé así aterrado. Dije, están haciendo delante de todo el mundo sus conjuros, sus hechizos en Disney Channel.
Y dije, Dios, están preparando a una era de jóvenes generación. satanistas inducidos para el diablo, para que les vaya mal, para que perezcan, que no entiendan, que no crezcan, que fracasen. O sea, es una cultura satánica lo que Pues, están haciendo. la Biblia dice que el Dios de este mundo tiene el entendimiento, Cegado el entendimiento. ajá, los tiene cegados, entonces desde ahí podemos partir, o sea, como se dijo al principio, mucha gente quiere saber qué es lo que hay oculto, quiere saber a ver qué se siente hacer esto, o qué se siente invocar cierta cosa, o la ouija, o tantas cosas que hay. Una vez a mí me impresionó mirar para un tiempo de Navidad, ya ve que se acostumbra que la gente se da regalos. Una señora llevaba su carrito de compras, como unas 5 o 6 ouijas que estaba comprando para regalar. Y yo todavía me atreví y le dije, ¿para qué quieres eso? Son para regalarle a mis sobrinos. Digo, wow. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la juventud está siendo atraída hacia las cosas ocultas. Exactamente. Pero es que ya no son ocultas, están saliendo a la luz. No, hablando de eso, se comenta que en Portland, ¿verdad? Es una de las primeras ciudades que está aceptando en la universidad las ciencias ocultas. ¿Estoy en lo correcto? Ahorita en Portland está esta situación. Se dice que viene pronto a Portland una iglesia muy fuerte satánica a empezarse a instalar. No, ya le instalaron. Entonces, están haciendo un está aquí. grupo, después de la escuela, los niños vayan a esas, ¿cómo le podríamos llamar? Pláticas, conferencias. Pláticas o prácticas de satanistas, o sea, After School Satán, así se llama. Después de la escuela, Satán. Wow. O sea, ya hay un instituto que está yendo a las escuelas y le está diciendo a los niños, a los papás, hey, después de que tu hijo salga de clase, mándamelo acá, a esta terapia satánica, para nosotros instruirlo. Entonces, ya es público, la gente... O sea, impedimos la oración y adoptamos esta situación. Es que hay una tendencia hacia estas cosas, ¿verdad? La gente, cuando habla de lo oculto trae un morbo de yo quiero descubrir misterioso. Quiero ver qué es, qué se ¿Por siente. qué me lo niegan, no? ¿Por qué me dicen que no? O sea, Charlie es un asunto místico. Entonces, los jovencitos dicen, bueno, vamos a hablar con Charlie, a ver si es cierto, ¿no? Y despierta un morbo, ¿no? Pero hay una inteligencia detrás de todo esto que va sobrepasando cada día. Creo que así como la tecnología avanza y vamos a un iPhone 7 y un Galaxy 7 y un Samsung, etcétera, creo que cada vez la estrategia es mucho más aguda, mucho más puntual para poder crear un morbo en la juventud. Y los que caen como peces, y aquí tengamos cuidado, quien está viendo este programa, los niños y los adolescentes. Son los corderitos que no tienen un juicio formado. Por eso el adolescente se inquieta al oír estas cosas, porque no tiene un juicio formado, ¿no? No, es que provocar un espíritu, ahora, que no conoces, Claro. y que es un espíritu oscuro, no vas a obtener nada bueno. O sea, por razonamiento, por lógica, si tú provocas o llamas un espíritu inmundo, lo más seguro es que obtengas una maldición, un problema, una enfermedad, una tragedia, un accidente, y eso es lo menos que puedes esperar al invocar un espíritu oscuro. Entonces, realmente la gente tiene que entender, pastor, que en estos momentos nuestros hijos están en peligro. Vulnerables. Ayer platicaba con mi hija, ella nació en el Evangelio. Tu hija tiene 13 años, 13 ¿no? años. Estamos viviendo lo que es el esquema. Exactamente, entonces yo lo estoy viviendo en carne propia. Entonces, yo ayer estaba viendo un reportaje, vi hace unos días un reportaje del terremoto y todo eso, y entonces ella me escuchó platicar con otra persona y se quedó con la inquietud. Y anoche me dice, oye papá, ¿me podrías enseñar dónde brinca la tierra y cómo se va a hacer la tierra? Y yo, ¿qué? Entonces volví a poner el tape y todo eso, y ya el que estaba ahí, él estaba diciendo, como explicando y todo eso. Entonces me dice mi hija, oye papá, dice, entonces si uno no está bien y me muero, ¿no me voy al cielo? Y volteé y me le quedo viendo y digo, sí, hermosa, ¿por qué? Dice, pero es que hay muchas distracciones, papá. Digo, pues tienes que cortarlas, hija. Pero fue un momento glorioso eso, porque yo pude entender que mi hija está consciente de todos esos aspectos negativos, Sí, de esas Que a su distracciones. de estas distracciones que están a su alrededor. Ella tal vez los está viviendo
Y ella se está dando cuenta, me dice, papá, si no estoy bien, digo, no, es que no te vas, hija, tienes que cortar con todo eso. Ahora, no se trata de estarla regañando e insultando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si yo sé, si yo lo estoy viendo en la tele secular normal, que están invocando espíritus, que están provocando a los niños una temática y una conducta, que entonces yo de repente le tuve que decir a mi hija, deja de hacer esas payasadas. ¿Cuáles? Digo, es que tú ni cuenta te das, actúas como los de la tele. Claro. ¿Por qué? Porque es una influencia. Entonces, esperamos que este programa sea una influencia para los padres y que puedan entender que lo que están haciendo, poniéndole uniformes a sus hijos de calaveras y todas esas cosas, invocando a Satanás, yendo a las fiestas de Halloween, ustedes están exponiendo a sus hijos a un trasfondo oscuro y que realmente después ustedes van a llorar cuando el hijo sea rebelde, ande haciendo cosas que no debe, que ande robando, y empiezan a pasar cosas que nunca pasaban. Decías, es que mi hijo no era así. Tú tienes la culpa, papá. A nadie más se le puede culpar porque tú debes de saber que las fiestas satánicas, estas no son de Dios y no las permite Dios, y todo aquel que participe en ellas tiene problemas y desgracias, pastor. Sí, no queremos espantar a la gente de esta situación, queremos concientizarla, porque al haber esta tendencia de buscar las cosas negativas, me acuerdo yo una vez en México en una conferencia, estaba yo hablando con un chico que llegó de repente a la conferencia y me pidió una participación, y él me hacía ver que a los 3 años la abuela lo había literalmente llevado al cementerio a hacer un pacto satánico con los brujos, porque en el cementerio se mueven espíritus, ¿no? Por eso la gente va a los cementerios y no es una broma el asunto. Y ese pacto satánico que se había hecho sobre el chico le había dado una fuerza bien tremenda, de tal manera que el chico traspasaba cactus, o sea, corría y golpeaba los cactus y los rompía él con su cuerpo, y después cuando ese espíritu lo dejaba se daba cuenta él que estaba espinado, ¿verdad? Cuando usted empezó a hablar sobre la Biblia, empezamos a notar que el gadareno era muy fuerte en el sector donde lo habían puesto, rompía, los hacía como hilos, los grilletes y las cadenas, porque había una fuerza, ¿no? Y yo creo que la gente es seducida por una fuerza extraterrestre, digamos, ¿no? Una fuerza fuera de esta tierra que Satanás, digamos, que tiene, una fuerza que es de un asunto oculto, que no pertenece literal aquí, pero que él la concede y la gente cae como una abeja en un panal. Pero nosotros tenemos que creer que hay un poder en Jesucristo, ¿verdad? Un poder sobrenatural en Jesús que es suficiente como para no desear experimentar ese lado triste y terrible que la gente está buscando y que ahorita ves que multitudes van a estar buscando. Me acuerdo, en México pasamos un momento muy difícil sobre un huracán que venía. Se hacía aquel huracán con más grado de intensidad y que va a entrar por una zona de Guadalajara que se llama Vallarta. Y todo el país ahí, el mismo presidente y todos los políticos y la televisión pedían oración porque ante el inminente golpe. Y entonces yo decía, bueno, un país que pide oración y que pide de Dios y que por otro lado está el 2 de noviembre celebrando la muerte. México es el país que celebra más la muerte de toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que junto con Estados Unidos aquí se celebra la muerte, el Halloween, se celebra un culto, ¿no? No hablemos de otra cosa, sino toda una doctrina, ¿no? Que viene desde los celtas en Europa, y hay una doctrina de aquí de cosas que me llama mucho la atención que hacemos, y después andamos diciendo, ¿y por qué los fenómenos naturales? Oye, estamos celebrando muerte y viene un huracán sobre Florida. Es incongruente, ¿no? Y cuando nos salvamos de ese huracán, yo publiqué en las redes sociales, puse, bueno, demos gracias a Dios, pero tengamos conciencia de no estar llamando a la muerte, porque ahora sí, lo que tú hablas con tu boca es lo que pides. Y ahorita en estos días ya pasó lo de Florida y estamos celebrando a la calaverita, al muertito, todo el asunto, y me llama mucho la atención Estados Unidos esta situación. Es que realmente lo que está pasando es grave, porque ha subido de intensidad,
empezó como un juego, empezó como algo, algo cool, como llaman aquí en los Estados Unidos, algo así funny, pero hemos visto que la maldad ha empezado a subir de tono, de matiz, se ha dejado expresar más agresivamente. Entonces, yo creo que aquí la llamada de atención es a los padres. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles el bien, no el mal. Ahora, ¿cómo les vamos a enseñar el bien si no nos instruimos, si no buscamos al bien, ¿no? Porque Dios está ahí, siempre ha estado ahí, siempre quiere estar con uno. Dios inclusive dejó en la Biblia leyes que no se pueden negociar, no tendrás ídolos, no adorarás santos ni imágenes. Entonces, Dios sabe que cuando un hombre desobedece a Dios y empieza a adorar imágenes y santos y figuras, entra en un ámbito espiritual oscuro, sabe que se aleja de la luz de Dios. Claro. Entonces, por eso Dios lo dejó, y algunas personas piensan que uno es severo diciéndole, no hagas eso. ¿No? Dice, ay, ¿por qué me quieres quitar mi santo? ¿Por qué me quieres quitar mi imagen? ¿Por qué me quieres quitar mi creencia? Pero es que tu creencia está desviada. Entonces, el problema de la creencia es que ellos creen que están bien, pero en realidad están mal, porque los han confundido. Entonces, cuando tú tienes una manifestación espiritual negativa, entonces te empiezas a llevar, te empiezas a sugestionar, te empieza a envolver, y solamente el poder de Dios y el espíritu de verdad, el único espíritu, porque estamos hablando de muchos espíritus, claro, pero no más hay uno bueno. No, claro. Fíjate, qué paradoja, ¿no? Hay muchos espíritus malos, porque la gente decía, ay, ¿cuáles son? Cuando Cristo se confronta con el Gadareno, que el Gadareno sale corriendo y se encuentra con Cristo y le dice, Hijo de Dios, viniste a atormentarnos antes de tiempo. Y Cristo, con toda la calma del mundo, siendo el Señor, dice, no voy a hablar contigo, Gadareno, voy a hablar con los espíritus que traes adentro. O sea, le dice, ¿cómo te llamas? Le habla a uno, ¿cómo te llamas? No le dijo, ¿cómo se llaman? Le dijo, ¿cómo te llamas? Y le contesta. No le dijo, me llamo Juan Pérez. No le dijo eso. O sea, aquí estamos viendo un ámbito espiritual que Cristo se está confrontando con los espíritus, y que la gente ha tenido en poco que esto que está pasando, Cristo lo sabía. Cristo nos da una enseñanza a decir, los espíritus son verdaderos, pueden tomar a una gente y hacer que su vida sea un desastre. Y entonces le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el espíritu mayor o el principado, porque hay varias escalas que quisiera que tú nos explicaras un poquito de eso, porque ya no es un demonito, ¿no? Un demonio pequeño. Sí, claro. Estamos hablando de una potestad, tal vez un príncipe, ¿sí? Porque hay categorías espirituales. Sí, claro. Entonces, yo pienso que el principado que estaba dentro de ese hombre le dijo, no, me llamo Legión porque somos muchos. Ahora, el nombre Legión no es nombre de demonio, es el nombre de parte de un ejército de soldados. Sí, entonces, en aquel entonces se estima que una legión de soldados romanos eran de 2,000 a 6,000 soldados. Entonces, cuando el Espíritu le dice, somos una legión, él está diciendo a Cristo, en este hombre hay de 2,000 a 6,000 demonios. Ahora, esto no es broma, amigo, lo que te estoy diciendo. Hay gente que puede estar endemoniada no con un demonio, con 2,000 demonios. Por eso la fuerza del hombre que tenía sobrenatural, que rompía las cadenas. Porque no eran las fuerzas del ser humano, eran las fuerzas demoníacas que estaban interactuando en ellos. Por eso a lo mejor mucha gente está adicta al sexo, está adicta a la droga, está adicta a tantas cosas, porque no es él. Está siendo operada su vida por demonios. Sí, hay una cosa importante que hay que mencionar. Cuando damos conferencias, nosotros hablamos de esta parte. La gente tiene una tendencia al morbo negativo que a un Dios glorioso, poderoso, y hablemoslo así, que es el lado contrario, que es lo positivo. Hablemoslo en términos que la gente pueda entender coloquiales, ¿no? La gente tiene un hambre por lo negro que por lo blanco. Eso es el término coloquial. Y tú date cuenta
cuando la Escritura nos habla sobre una tendencia de que creemos más en los milagros que vienen de Satanás que los milagros de Dios. Todavía veníamos platicando desde el programa que la gente tiene una tendencia que cuando Jesús levantaba paralíticos, sanaba ciegos y hacía milagros impresionantes, Se lo querían comer. irrevocables, y que no podía un escéptico decir, a ver, el escéptico podía ir al hospital y decir, bueno, este es cojo de nacimiento, poder ir con la mamá, ver el acta, ver las fotos, tal vez casi, y Jesús le hacía que le saliera un pie, ¿no? Y eso, ¿cómo lo podía? Jesucristo rompía cerebros. Esquemas mentales. Y entonces, ¿ellos qué dijeron? En vez de decir, wow, esto es un poder sobrenatural, nos rendimos. Como la gente puede ver un milagro o puede ver la gloria de Dios, lo que decían ellos, este lo hace porque tiene a Belcebú. Y entonces, el punto que quiero tocar es que la gente siempre da un poder mayor a Satanás en su vida. No, blasfemia. Y dijo, no, pues es que esto lo hace porque tiene a Belcebú. O sea, nunca dijeron los religiosos, porque los religiosos dicen esto, porque no solamente hablamos de la gente que no conoce a Dios, hay religiosos que saben de Dios, pero son religiosos como los ortodoxos, como los fariseos, como los saduceos. Y dice la Escritura que atribuían a Belcebú el poder de Dios. Ese es un caso. El otro caso es cuando Jesucristo, voy a decirlo en términos coloquiales, le da la gana caminar sobre las aguas. El único ser humano que ha caminado sobre las aguas es Jesucristo. Y le dio la gana romper la ley de la gravedad. Si Newton lo ve caminando en las aguas, le da un infarto a Newton, ¿verdad? Sí. En su ley dice que todo es atraído al centro de la tierra. Jesús dijo, a mí me da la gana hacerlo distinto. Y Jesús caminó, porque Él es Dios Todopoderoso, y caminó sobre las aguas. Y la respuesta de los discípulos, que llevaban ya 3 años con Él, fue otra vez la atribución a lo negativo. Un fantasma. No dijeron, oh, es el Hijo de Dios caminando, gloria a Él. Se postraron, hicieron una reunión de adoración, cantaron cantos, hicieron un coro de gospel. No. Simplemente dijeron, un fantasma. ¿Por qué será, pastor, que la gente tiene más predisposición a lo oculto que a lo santo? Yo creo una cosa, y lo digo así, la gente ha tenido más experiencia con lo oculto, siempre. O sea, allá en México decimos que el muerto se sube a las 3 de la mañana. La gente ha sido paralizada a 2, 3 de la mañana, sintiendo presiones de falta de respiración, sintiendo un cuerpo que se quiere introducir, porque la palabra demonio quiere decir mente inteligente de maldad. Ellos no tienen cuerpo, por eso están agarrando a un gadareno. Y ocupan habitar en un cuerpo. Sí, hasta. Por eso la opción, pero un cuerpo, llamémosle que tenga vida. Y entonces Jesús, ¿verdad? El gadareno le dice, dame una opción. Vete a los puercos. Y esa legión, o sea, dice que eran casi 2,000 puercos que se fueron al... Era un hato de puercos, eran 2,000. Y tú estabas hablando de que la legión son cerca de 2,000. 2,000 O a sea, 2,000. de a puerco, de Espíritu. 1 o 2 espíritus por puerco, induciéndolos a un despeñadero. Un suicidio. Sí, un suicidio. ¿Y qué hace la gente? Lejos de agradecer que Jesucristo liberó a un endemoniado, Se enojaron con humanamente él. se enojan con Jesús porque ellos tienen una pérdida, si fuera Michoacán el asunto, de carnitas michoacanas, ¿no? O si fueran chinos, perdieron la venta de quién sabe cuántos... Las ratitas, ¿no? De hacer Comida china, ¿no? comida china de puerco. El o arroz no sé qué con tanto. carne de puerco. Sí, o todo el mundo nos mató 2,000 Sí. puercos, ¿no? Quién sabe cuántas toneladas de carne fueron asesinadas por una liberación de un endemoniado gadareno. Y la Biblia nos dice que se enojaron con él. Y fíjate que aparte de la tendencia de los espíritus, la tendencia de la gente ve sus pérdidas económicas. Y aquí pierden su economía. No les importó el tipo que fue liberado. Al que veían loco y que les amenazaba y que no quería pasar nada ahí porque el tipo... Dice que los tenía aterrorizados. Sí, o sea, casi todo. les mordía, ¿no? Sí. Era peor que los payasos que ahorita tienen aterrorizados a 2, 3 estudiantes. Ahí estaba aterrorizado. Y en vez de ver un bien, vieron un mal. Y esa es la tendencia de la gente. Siempre ante un bien ve un mal. O sea, Jesucristo es lo mejor que puede pasar. Pero la gente tiene, y lo voy a decir con esta frase, una fascinación por lo negativo. Humor por lo negativo. ¿Será, pastor, que como no tenemos al Espíritu Santo, nuestra carne, nuestra personalidad, por eso decía el Señor cuando dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, siempre su pensamiento va de continuo al mal.
Eso es importante. Ese es el versículo. ¿Usted iba a decir algo? Bueno, yo lo que iba a decir es que la gente sí es así, o sea, tiene la tendencia a irse a las cosas ocultas por esto. A mí me llamó mucho la atención una vez que estaba platicando con una persona y me dice que él era adorador de la Santa Muerte. Entonces yo le dije, ¿por qué tú eres adorador de la Santa Muerte? ¿Qué viste en la Santa Muerte que te llamó la atención? Entonces me dijo, yo quería dejar de tomar y de fumar y de hacer otras cosas, y drogas y esto y lo otro. Dice, yo le pedí a Dios y Dios nunca me contestó. Y cuando yo empecé a creer en ella, en 6 meses me contestó. Y yo en 6 meses dejé de tomar y de esto y del otro. Entonces yo seguí platicando con esa persona y yo le digo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa ahí? Te ató. Ese demonio que hay ahí, en la Santa Muerte, que tú le llamas, te ató, te tiene atado. Te tiene atado a tal punto que tú no puedas, que tú dices, yo creo más en esto que en esto. ¿Por qué? Porque tú lo estás mirando, porque quieres algo rápido, porque quieres dejar algo rápido, pero no quieres tener un cambio en ti, desde adentro, desde tu ser, porque no quieres permitirle a Dios que entre en ti. Entonces, muchas de las veces la gente se va rápido por lo que ve, cree más en lo que ve rápidamente, pero la gente no se da cuenta de esto. El apóstol Pablo una vez cuando estaba en Chipre se encontró con un hombre que se llamaba Bar Jesús, y él era una persona que era, bueno, les voy a leer para que me entiendan. Esa persona era un mago, dice aquí, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y luego dice en el versículo 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahí vemos otra cosa, lleno del Espíritu Santo, y el otro estaba lleno de demonios. Le dice, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño. Fíjese bien ahí, lleno de todo engaño. Y lo dice, y de toda maldad. Engaño, maldad. Y sigue diciendo, hijo del diablo. Y dice, enemigo de toda justicia. Dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Qué pasa aquí? Esta gente que hace cosas espirituales, ritos y todo eso, eso es lo que están realmente. Hijos del diablo, llenos de maldad. No los dejan ver más allá. ¿Por qué? Porque quieren tenerlos atados, quieren tenerlos agarrados, quieren que la gente esté enferma mentalmente, esté trastornada. Quiero explicarle esto y quiero entenderte bien. ¿Está diciendo la palabra que toda persona que practique brujería, hechizos y todo eso va contra Dios? Pues aquí está muy claro. Okay. Eso es lo que yo quería escuchar. Aquí está muy claro. Para que lo escuche la gente. Porque hay gente que hace fetichismo, que es un nivel de brujería un poco más bajo. Invocan seres o piden favores a algunos demonios, a algunos seres oscuros. Pero ellos creen que están bien. Ese es el problema, que están engañados. Ellos piensan que están haciendo bien. La palabra dice que van contra toda justicia de Dios. Exactamente. Hablando algo de Bar Jesús. Bar Jesús era un anti de Jesucristo, de ahí el nombre de Bar Jesús. En otras versiones habla y dice Elimas. Entonces, hablando de esta situación, tengo aquí una nota muy interesante que cuando yo estudié un poco de Bar Jesús, que él era un judío. La Biblia lo dice. Judío. Y al ser un judío, los judíos vienen a ser monoteístas, creer solamente en Dios. Solo Dios. Pero si tú eres una persona que nos oyes aquí y dices, yo creo en Dios, pero practico las ciencias ocultas. Entonces, había una fascinación en Bar Jesús de poder. Entonces, volviendo a la pregunta, a mucha gente le gusta practicar lo oculto porque le gusta ver un poder inmediato. En Dios existen dones y existe poder sobrenatural, pero Dios no entrega algo si no forma el carácter. Exacto. Y la gente sin carácter le gusta ver en 6 meses. Rápido. O sea, imagínate, tú vives 40 años golpeando a tu esposa y quieres ver en 6 meses una transformación, está difícil. O vives 40 años vendiendo cosas ilegales y quieres que Dios te bendiga en 6 meses. Hay un proceso. En Dios el carácter es un proceso. Claro. No podemos saber en 40 años. Dios no es un mago que una varita mágica y saca un conejo. No, hay un proceso para que las cosas se den. Entonces, Bar Jesús es judío, niega su fe,
se dice que se va a estudiar a las artes ocultas del Medio Oriente. Sabemos que la Biblia está escrita en el Medio Oriente, y Bar Jesús está en el asunto del Medio Oriente, adquiriendo fuerza y poderes satánicos. Entonces, de tal forma que regresa y se hace pasar por un grande, porque los poderes satánicos tienen que ver con trucos. Por eso usted dice, la magia, y todos esos engaños, todos esos trucos, todo ese poder, sí hay ciertas cosas. De hecho, en el YouTube hay un video que está circulando ahorita, donde explícitamente todos los brujos los entrevistan y ellos textualmente dicen quiénes son los demonios que les ayudan. Textualmente lo dicen. Los brujos. Los magos. Los magos. Sí, es que hay un poder. Y entonces dice que él empezó a ser un falso profeta, y este hombre se va a lo más bajo, las artes misteriosas, poderes extraños de los sacerdotes y mediums de ese tiempo, y hace algo muy tremendo, y vamos a hablar de esto. Este cuate es de los más peligrosos que la Biblia menciona, porque mezcla la religión con el ocultismo. Y hoy esto es lo que está pasando, hay una mezcla de Dios con el asunto de brujería y hechicería. De hecho, muchas iglesias, eso es lo más peligroso, por eso es lo muy peligroso. Sí. Y de ahí viene la raíz de Limas. Pero, dígame. No, y de hecho es tan peligroso, pastor, que si nosotros o la persona no tiene conocimiento de la palabra, de la escritura, puede caer en los engaños que una persona diciéndose cristiana puede decirle. Por ejemplo, mire, a mí una vez me sucedió esto. Estaba yo en una situación y me habló una hermana y me dice, hermana, dice, para que su hermano sea liberado de donde está, mire, traiga alcohol, eche alcohol en la puerta de la corte y traiga sal y eche sal en la puerta de la corte. Yo dije, santo Dios, muchas gracias, hermana, se lo agradezco su consejo, bla, bla, le colgué. Entonces, cuando yo empecé a analizar la situación, dije, ¿cómo es que yo voy a hacer eso? O sea, ¿qué acaso mi fe no está en el Señor, no está puesta en el Señor? O sea, ahí es como, quieren mezclar cosas con lo de Dios, es lo que usted está hablando. Ahora, me dijo, yo una vez hice esto y a mí me funcionó bien. Entonces, mucha gente que se dice estar en el Evangelio, que se dice creer en Dios y todo, cuando se ve en un momento desesperado, cae en las cosas que otra persona viene y le dice, en las cosas ocultas que otra le dice. Los demonios hacen milagros. Claro. Y con tal de atraerte y cautivarte y atraparte, lo hacen así. Entonces, tiene razón lo que dice el pastor. Es como el de la herencia, ¿no? Te quiero dejar una herencia, pero no, eres ignorante, no eres capaz, no te has preparado. ¿Cómo te voy a dejar la empresa? O sea, necesito que te prepares, o mientras se la dejo a otro para que la administre en lo que tú te preparas, pero yo no te voy a entregar todo eso porque te va a hacer daño. Claro. Entonces, Dios quiere bendecir a la gente, pero quiere que la gente sea suficientemente capaz y tener discernimiento. Quiere que la bendición no te eche a perder. O sea, si hoy Dios le da $500,000 a muchos, los acaba. No se pierden de la fe. No se van. Entonces, volviendo al tema de este Elimas, hay otro dato que hay que dejar bien claro. Elimas vuelve a ser una persona popular. Y tú fíjate, los magos, los brujos, los hechos son populares. Y esa popularidad, ese rating de popularidad, hace que el procónsul, Sergio Paulo, empiece a ver que este tipo jala masas. Sí. Y al jalar masas, él empieza a ser como un consejero Elimas. Sí. Y ese es el punto que tenemos que ver bien claro, ¿no? Los políticos están llenos de estos consejeros. Están llenos de estos consejeros. De estos tipos que combinan la magia con un poco de Dios. Y los tienen como consejeros y gente importante en sus campañas. Por eso es bien importante que veamos lo que hace Pablo. Pablo se levanta y sobre se enoja, el poder de un falso profeta. Y para que lo falso se vaya, se necesita levantar lo verdadero. Y si la iglesia sigue en esta distracción y los que conocemos de Dios seguimos distraídos. Pero ¿sabes qué pasa, pastor? La palabra, a mí me tiene fascinado esta parte de la palabra en Apocalipsis 21:8. Porque dicta una sentencia el Señor
de ciertos tipos de caracteres que no entrarán y estilos de vida que no entrarán al reino de los cielos. Y el primero son los cobardes. Sí. Entonces, muchos de nosotros, y me incluyo para que nadie se sienta ofendido. Ah, sí, porque ya es que Sí, es que el pastor nos tiró. No. Yo quiero dejar esto bien enfatizado. Hay gente que está tratando de predicar el evangelio y no se han levantado a decir la verdad. Tienen miedo al gobierno, le tienen miedo a la sociedad, le tienen miedo al qué dirán, le tienen miedo a todo, hermano. Y el problema es que cuando un loco se levanta, un tipo Pablo, todos se le vienen encima. ¡Oh, legalista! ¡Oh, por qué te hablas tan fuerte! Un día me dijo un pastor, hermano Pedro, usted predica demasiado fuerte. Le van a cortar la cabeza. Digo, prefiero que me corten la cabeza y quedar como un valiente y no vivir como un cobarde. Entonces, muchos de nosotros, muchos pastores, muchos líderes de la iglesia, hemos caído en ese conformismo. Ay, no, yo no quiero decir nada porque me van a tachar de muy religioso. No, yo cómo le voy a decir a Barack Obama, no, Dios me guarde, es el presidente. No, es un hombre. El problema es que nosotros los hombres queremos hacerle caravana a los hombres. Y estamos viendo aquí que estaba con el procónsul también. No, y deshace a Elimas frente al procónsul. Él quiere insistir, le dice, ¿sabes qué? Lleno de todo engaño. Sí. Ya te Hijo del ciego. diablo, Hijo del diablo. ya acabaste aquí. Pues le da la sentencia, también le da el paquete. Y lo deja ciego. Lo deja Ajá, ciego. queda ciego. Y yo creo que si la verdadera iglesia se levanta, Wow. esa gente aduladora, esa gente que se mete, porque mira, nos lleva ventaja. Brujos y hechiceros nos llevan ventaja frente a los políticos, mucha. Porque la iglesia no sabe penetrar el reino de las tinieblas. A mí me acaba de pasar algo extraordinario, pastor. Wow. Dios me ha puesto en un lugar, en una ciudad, donde hay mucho religiosismo. Y hace poquito tuve la oportunidad de poderme sentar con la jefa de la policía y policías de la ciudad. Y entonces que ellos quieren supuestamente acercarse a la comunidad. Y a mí me invitaron a ese evento, invité a Dani y también a varios más. Pero empezaron la reunión y una muchacha, no, que sí, que mi hijo que tiene problemas con la policía, que el policía bien déspota, se empezó a quejar bien feo, ¿no? Y dije, ups, dije, pues si esta reunión así va a estar, ¿no? Pues, ¿cuándo vamos a hacer algo bueno, no? Y total, luego pasó otra señora que, no, pues la policía me ha hecho buenos paros y yo he tenido buenas experiencias, ¿no? Y total que ya ahí entre todos me dice, ¿usted, Pastor Pedro, qué pasó? ¿Qué opina usted? Digo, bueno, pues venir a una junta de estas, estarnos quejando, no vamos a ganar nada, para empezar. Segundo, yo creo que la verdad, su trabajo es un trabajo peligrosísimo, la verdad, nada envidiable, yo no quisiera estar en sus zapatos, y la verdad, pues estamos también un poco espantados por todo lo que ha pasado con los otros policías en otros estados. Digo, pero quiero decirles una cosa a ustedes, y quiero que la comprendan bien. Estamos orando por ustedes. Nosotros, la iglesia, estamos orando por ustedes. Sabemos que ustedes son padres de familia, que son gente moral, que son gente que tienen, muchos de ustedes son cristianos, y quiero que sepan que pueden contar con la iglesia de Jesucristo. Queremos apoyarlos, queremos ayudarlos, queremos bendecirlos. Mira, cuando yo acabé, uno aplaudió, los demás se quedaron así como diciendo, gracias, hasta que escuchamos a un loco, entiende lo que hacemos y que nos quiere proteger y que quiere ayudarnos para que nuestra comunidad toda, conjunta, esté bien. Entonces, los tipos se quedaron con un buen sabor de boca porque estaban escuchando no quejas, una realidad que ellos necesitan tener como autoridad o el respaldo de nuestra sociedad, que si ellos están tratando con lo peor de la sociedad. Ahora, no los podemos dejar solos, pero si nosotros la iglesia no les decimos también que pueden contar con nosotros, no estoy haciéndome religioso ni político, estoy cumpliendo con Romanos 13:1, someteos a nuestras autoridades. Y si yo me someto a ellos y ellos están viendo, pero ellos también saben que yo soy un pastor, ellos también se someten. ¿Por qué? Porque es recíproco, porque ellos saben, les dije, aquí se rige todo por principios de autoridad. Si no respetamos a Dios y no respetamos a las autoridades, no respetamos a nadie. Por eso tenemos problemas, le digo. Y los papás tenemos la culpa de que como no queremos a Dios en nuestra casa porque significan reglas,
Entonces nos hacemos a un lado, pero las delegaciones que hizo Dios en la tierra, que es la policía, los jueces y todos los magistrados, si tampoco les hacemos caso, pues también tenemos problemas. Dice el Señor que la autoridad no es para hacerle daño a la gente, sino para alabar a los que se portan bien, ¿no? Claro. Entonces, yo les decía, es que son principios, y si los rompemos y no trabajamos bajo esos principios, nunca vamos a progresar. Entonces, una de las señoras se molestó, ¿verdad? Y se levantó y me empezó a decir de cosas. Pero yo le decía, es que son principios que no podemos quebrar, y en lo espiritual es exactamente igual. Si desobedecemos a Dios en la doctrina, en la enseñanza, la palabra, y nos vamos al lado contrario a lo que es la rebeldía de Dios, porque todos los espíritus inmundos se rebelaron contra Dios, por eso están aquí en la tierra castigados, ¿no? Entonces, Claro. Si nosotros nos vamos buscando lo oculto, lo oscuro, estamos siendo rebeldes también, entonces tenemos consecuencias en nuestra vida. Entonces, no podemos pedir que nos vaya bien cuando hacemos las cosas mal. Y esto es un principio que no se puede romper, pastor. Claro. Wow. Pues yo creo que este es un momento muy, muy especial de hablarle al auditorio de no esperes recibir lo bueno si haces lo malo. No esperes que tus hijos no tengan experiencias raras Demoníacas, y malas. demoníacas en estos días, si tú mismo los empujas a tenerlas, ¿no? Y tú te ves de broma todo. Si tu hijo no puede dormir a las 3 de la mañana, ¿no? Es como la gente que va a ver películas del terror, ¿no? Y se va a ver El Aro o el exorcismo de quién sabe, de Emily Rose o no sé quién. Y quiere dormir en paz, ¿no? Y todavía cínicamente llega a su casa y hasta dice una parte de la Biblia, en paz me acostaré así mismo. En eso pensé. ¿Cómo vamos a estar Exacto. viviendo esta situación? Entonces, creo que es momento muy clave de cambiar nuestro corazón y dejar que el verdadero Espíritu gobierne nuestra vida, el Espíritu Santo, que es el único Espíritu que necesitamos para poder salir adelante. Ahora, la única Así manera es. para recibir el Espíritu Santo, pastor, no hay vuelta de hoja, no es negociable, es aceptando a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, si aceptas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, serás salvo. Y con eso conlleva el sello del Espíritu Santo. Porque el Señor, nuestro Dios, ya cuando nos ve, nosotros somos como luciérnagas en la oscuridad, los que estamos en Cristo. Brillamos. Y el Señor sabe, dice, este es mío, este es mío, este es mío. Y los demás no los puede ver, porque son oscuros, porque están en la oscuridad. Pero hay una oportunidad. Claro. Hoy creo que Dios te ha hablado claramente, no ha dejado dudas en tu intelecto de cuál es la posición de los demonios, pero quiero hablarte de la posición de Dios. Dios dice en la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Así que si hoy tú no quieres aceptar a Jesucristo, que es tal vez, creo yo, no quiero ser fatalista, tal vez de las pocas o últimas oportunidades que tengas, wow, no quisiera estar en tus zapatos. Pero si hoy Dios te ha hablado, has sentido en tu corazón esa necesidad de buscar a Dios, que tal vez dices, como ha dicho la hermana, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué se tarda tanto? Dios quiere probar tu carácter, quiere probar nuestra fe, Sí, claro. porque Él quiere saber si realmente vale la pena que nosotros creamos en Él. Él quiere saber si de veras lo vas a amar, lo vas a respetar, lo vas a adorar, vas a obedecer su palabra. Dice Deuteronomio 28:1, aconteciera que se oyera la voz de Dios, hoy estas bendiciones te seguirán. Pero dice más adelante también, dice, si no obedeces, si no escuchas la voz de Dios, todas estas maldiciones te seguirán. O sea, Dios deja bien estipulado que si tú lo obedeces y le crees hoy, las bendiciones te van a alcanzar, dice. Pero si no lo haces, dice la palabra del Señor, Dios mismo hablando, dice, entonces estas maldiciones, no habrá comida en tu casa, no estarás seguro donde vayas, tus hijos no estarán bien. O sea, Dios es específico. Dijo en Deuteronomio 30:19, hoy pongo por testigos a los cielos y a la tierra, para que escojan entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, dice Dios. Escoge la vida, para que te vaya bien a ti y a los tuyos. Así dice la palabra. A ti y a los tuyos. Nos quedan 4 minutos.
Yo quiero decirle al pastor que haga una invitación. Tenemos 4 minutos y hay gente que está queriendo creerle a Dios, pastor. Lo siento. Bueno, hacemos una invitación a todas las personas que quieran recibir a Jesús en su corazón. Creo que es una casualidad que tú estés viendo el programa y creemos que Dios tiene un plan y un propósito eterno para ti. Dice la Biblia, la tierra pasará y muchas cosas pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, lo que Dios haga hoy en tu vida es eterno. Y dice la Biblia, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No te acerques a Dios por medio de otra cosa, sino a través de Jesucristo. Es más importante celebrar la muerte y resurrección de Jesús, o la única muerte que nosotros celebramos es el día que Jesús murió pero resucitó el tercer día. Murió por nuestros pecados, murió por nuestra persona, por tus hijos, y Él quiere llevarte hacia Dios, hacia el Padre. Si tú permites que Jesús entre en tu corazón, lo único que tienes que hacer es decirle, te recibo en mi corazón. Perdona mis maldades, perdona mis pecados, mis iniquidades, y entra a mi corazón y ven a morar conmigo. Y si tú tienes el sello de Dios, tú tendrás un pasaporte, así como yo no puedo entrar sin un pasaporte y una visa, tú no puedes entrar sin Jesucristo en tu corazón. Dios te bendiga, te amamos, creemos que ese es un tiempo para ti, para tu familia, y que tú quieres recibir. Aquí están los teléfonos, aquí estará la dirección, aquí está este canal. Que Dios te bendiga, y Jesucristo vino a morir por ti para que tú puedas vivir una vida de calidad. Dios te bendiga. También quiero cerrar con esto, antes de despedirnos, nos quedan 2 minutos. Dice Isaías 43, versículo 1 y 2. Ahora así dice Dios, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te ofrece una protección sobrenatural, poderosa, palpable, visible, por haber recibido a Jesucristo. Dice, mío eres tú. Y la palabra registra que cuando Dios te pone en el hueco de su mano, no hay nadie que lo pueda arrebatar. No hay nadie que te pueda hacer nada. Los demonios y todos sus principados no tienen autoridad sobre tu vida después de que recibiste el Espíritu Santo, porque estás sellado con las arras del Espíritu. Eres intocable para los demonios, y tu vida cambiará, y tu vida fructificará, y tu vida será una bendición. Por eso, seguir a Cristo trae beneficios poderosos por siempre, aquí y allá. Así que no temas, acércate a Dios. Dios está contigo. Amén. No es casualidad que veas el programa. No importa que llores, es bueno, ¿sabes? Porque sentir el poder de Dios hace que uno llore también. Dices, wow, qué bendición. Así que gracias, pastor, por estar con nosotros. Para servirles. Gracias por la invitación. Bendiciones. Lucy, gracias. Un placer. Dios te Gloria a bendiga. Dios. Cristo viene pronto. Ten fe, ten fe. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Dios te bendiga.